Me casé con el amor de mi vida, pero en nuestra luna de miel descubrí que me había engañado con mi mejor amiga. La gente siempre dice que el día de tu boda es el más feliz de tu vida, que todo lo demás, los nervios, las peleas, las dudas, desaparecen cuando dices sí, acepto. Y durante mucho tiempo, yo quise creerlo. Pero cuando miro atrás y pienso en lo que viví con Daniel, me doy cuenta de que mi boda fue el principio del peor y más necesario aprendizaje de mi vida. Conocí a Daniel hace 5 años. Yo acababa de empezar un nuevo trabajo en una agencia de publicidad, y él era el diseñador estrella, el tipo que todos admiraban y que parecía tener una respuesta ingeniosa para todo. Carismático, amable, un poco egocéntrico, pero de esos que te hacen reír aunque no quieras. La primera vez que hablamos fue por accidente. Literalmente. Yo había chocado mi taza de café con la suya en la cocina de la oficina. Ambos terminamos empapados. Bueno, dijo con una sonrisa, al menos ya rompimos el hielo. Me reí, y desde ese momento empezamos a hablar todos los días. Él me traía café, me hacía dibujos en los post-its, me contaba historias absurdas de sus clientes. Era encantador. De esos hombres que parecen saber exactamente qué decir para hacerte sentir única. Y lo peor fue que yo, ingenua, me lo creí todo. Después de 6 meses saliendo, me pidió que fuéramos exclusivos. A los 2 años, me propuso matrimonio. Recuerdo que lo hizo en la azotea de nuestro edificio, con luces colgantes y una caja de anillo tan brillante que me cegó un poco. Yo lloré. Él se arrodilló. Y en ese momento, juré que jamás conocería a alguien que me hiciera sentir tan amada. Pero hay algo que nunca vi venir. No porque no hubiera señales, sino porque no quise verlas. Mi mejor amiga, Valeria, era prácticamente mi hermana. Nos conocíamos desde la secundaria. Habíamos pasado por todo juntas, rupturas, mudanzas, hasta una pandemia. Era la madrina de nuestra boda. Y Daniel y ella se llevaban bien, demasiado bien quizá, pero yo lo veía como algo natural. Pensaba que era lindo que mi novio y mi mejor amiga se entendieran. Si tan solo hubiera prestado un poco más de atención. 3 meses antes de la boda, comencé a notar cosas raras. Mensajes borrados en el teléfono de Daniel. Excusas tontas para quedarse más tarde en la oficina. Una vez encontré un recibo de hotel en su mochila, y cuando le pregunté, me dijo que había tenido una reunión de trabajo con clientes de otra ciudad. Le creí, porque eso es lo que hacemos cuando amamos. Construimos excusas para no derrumbar la ilusión. Valeria también empezó a comportarse diferente. Se mostraba más distante. Evitaba hablar del vestido o de los planes. Yo asumí que estaba pasando por algo personal. Pero cuando el corazón no quiere ver, la mente se vuelve su cómplice. Llegó el día de la boda. Fue perfecta. Mi vestido blanco con encaje en la espalda, la iglesia llena de flores, mis padres llorando, Daniel mirándome con esa mezcla de emoción y orgullo que me hizo olvidar todas mis dudas. Cuando el sacerdote dijo, ¿puedes besar a la novia?, creí que ese beso sellaba mi destino. Y lo selló, solo que de una forma que jamás imaginé. Nuestra luna de miel fue en Grecia. Era mi sueño desde niña. Ver el atardecer en Santorini, caminar por las callejuelas blancas, comer helado frente al mar. Los primeros días fueron mágicos. Caminábamos de la mano, reíamos, hacíamos fotos tontas. Él me decía que nunca se había sentido tan feliz. Y yo, otra vez, le creí. Hasta el 5.º día. Esa noche lo recuerdo con un detalle casi doloroso, porque fue el momento exacto en que mi mundo se partió en 2. Estábamos en el hotel, listos para salir a cenar. Daniel estaba en la ducha, su teléfono sobre la cama. Vibró una vez, luego otra y otra. Pensé que podía ser trabajo, pero la curiosidad me mató. Tomé el teléfono y vi una notificación de mensaje. Valeria. Mi estómago se encogió. No quería abrirlo, pero lo hice. Y ahí estaba. Una conversación larga, muy larga. Mensajes de amor, bromas internas, recuerdos. Y luego, un mensaje reciente que me hizo soltar el teléfono de golpe. No puedo dejar de pensar en lo que hicimos la noche antes de tu boda. Sentí que me quedaba sin aire. El agua de la ducha seguía corriendo. Y yo temblaba mirando la pantalla. Deslicé hacia arriba, buscando más fotos, mensajes de semanas antes. Mensajes mientras yo dormía junto a Ellie. No puedo creer que estés a punto de casarte con ella. Lo sé, pero ya sabes que tú eres la única que me entiende. El corazón me latía en los oídos. Me sentía atrapada, asfixiada, incapaz de pensar. No lloré, ni siquiera grité. Solo me quedé mirando la pantalla, como si mi cerebro intentara negar lo que estaba viendo. Daniel salió de la ducha, sonriente con una toalla alrededor de la cintura. Amor, ¿ya estás lista? Levanté la vista, el teléfono aún en mi mano. ¿Quién es la única que te entiende? Le pregunté con la voz tan tranquila que hasta me asustó. Él se quedó inmóvil. Su sonrisa desapareció al instante. Laura, ¿puedo explicarlo? Y esas palabras fueron como gasolina sobre fuego. No, no puedes. Lo lancé todo. El teléfono,
el anillo, las promesas, y salí de la habitación, descalza, con el corazón latiendo a 1000, mientras él me gritaba detrás. No fue lo que piensas. Pero sí lo fue. Fue exactamente lo que pensaba. Fue la traición más sucia, más absurda y más cruel que alguien podía hacerme. Mi esposo y mi mejor amiga. El amor y la lealtad de toda una vida, destruidos en un solo mensaje. Esa noche dormí en otro hotel, sin equipaje, sin anillo, sin rumbo. Y mientras veía el mar desde el balcón, me hice una promesa. Si ellos iban a destruirme, yo iba a convertirme en la ruina que aprendiera a brillar. Esa noche en Santorini fue la más larga de mi vida. El cielo estaba tan despejado que podía ver cada estrella reflejada sobre el mar, pero dentro de mí todo era oscuridad. No lloré, no grité. Solo me quedé ahí, sentada en la cama del pequeño hotel al que llegué sin equipaje, con el vestido arrugado y el maquillaje corrido, tratando de entender cómo alguien que decía amarme podía clavarme el cuchillo con tanta calma. Pasé horas mirando el anillo sobre la mesa. Era hermoso, oro blanco, con un diamante pequeño pero perfecto. Daniel decía que cada vez que lo viera recordaría todo lo que habíamos pasado para llegar hasta aquí. ¡Qué ironía! Ahora, cada vez que lo veía, recordaba todo lo que él había destrozado. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como si nada hubiera pasado. El mundo seguía girando, los turistas reían, las campanas de las iglesias repicaban, y yo estaba ahí, con el alma hecha pedazos. Tenía 3 opciones: volver al hotel y enfrentar a Daniel, fingir que todo estaba bien y quedarme, o desaparecer. Elegí la tercera. Fui a la recepción, pedí un taxi, y cuando el recepcionista me preguntó si necesitaba ayuda con las maletas, solo sonreí y dije, no tengo nada que llevarme. En el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo de regreso, el teléfono vibró una y otra vez. 47 llamadas perdidas de 1900 mo. Daniel, 14 mensajes de Valeria. No abrí. Ninguno. No tenía nada más que escuchar. Pero mientras me llamaban por los altavoces para abordar, decidí abrir uno, solo uno, el de ella. Por favor, no me odies. No fue planeado. Solo pasó. Solo pasó. Esa frase me retumbó en la cabeza durante todo el vuelo. Como si traicionar a alguien que te ama fuera un accidente. Como si el deseo no se eligiera. Como si el solo pasó pudiera borrar el hecho de que destruyeron una vida en común. Una amistad de más de 10 años. Una confianza que nunca volvería a existir. Cerré el mensaje y puse el teléfono en modo avión. Literalmente y emocionalmente. Al aterrizar en Madrid, sentí por primera vez la magnitud de lo que había hecho. Me había ido. De mi luna de miel. De mi matrimonio. De una mentira. Aunque dolía, también había algo liberador. Volví a mi piso. Bueno, nuestro piso. Pero él aún no había regresado. Aún no. Pasé horas empacando sus cosas. Cada camisa, cada dibujo, cada taza compartida. Todo lo metí en cajas sin detenerme a mirar. Tenía miedo de que si me permitía pensar, colapsaría. Cuando terminé, escribí una nota breve y la dejé sobre la mesa del comedor. Te casaste conmigo, pero amabas a otra. No hay nada que explicar. No vuelvas. Luego apagué el teléfono y me fui a casa de mis padres. Los días siguientes fueron un limbo. Dormía poco, comía menos. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre intentaba animarme con frases que no lograban atravesar el muro de dolor. Yo solo existía. Respiraba porque el cuerpo lo hacía por inercia. Hasta que una tarde, mientras tomaba café en la cocina, mi madre me dijo algo que me sacudió. Laura, el amor no te hizo daño. Él te hizo daño. No confundas las dos cosas. Esa frase fue el primer hilo de aire entre tanta asfixia. El recordatorio de que el amor en sí no era el enemigo. Solo las personas que no saben honrarlo. A la semana, Daniel apareció. Golpeó la puerta de mis padres como si fuera a derribarla. Yo lo vi desde la ventana. Llevaba la misma camisa con la que me casé con él, y una expresión desesperada, casi patética. Mi padre abrió la puerta y lo detuvo con un solo gesto. No eres bienvenido aquí, por favor. Señor, déjeme hablar con ella, suplicó. Yo bajé las escaleras despacio. Cuando me vio, su voz se quebró. Laura, te juro que fue un error. No significó nada. Claro, dije con sarcasmo. Acostarte con mi mejor amiga la noche antes de casarte fue un error. Intentó acercarse, pero retrocedí. No me toques. Te amo, dijo con lágrimas. Fui un idiota. No quiero perderte. Ya me perdiste, respondí. En el momento en que decidiste mirarla a ella como me mirabas a mí, su silencio fue mi confirmación. No necesitaba más respuestas. Cerré la puerta. No volvió a tocar. Pero Valeria sí lo hizo. Una semana después apareció en mi oficina. No la veía desde la boda. Entró sin permiso, con los ojos hinchados. Laura, por favor, escúchame. No hay nada que decir, Valeria. Sí lo hay. No fue amor, fue una confusión. Me reí con amargura. ¿Una confusión? Compartiste mi vestido, mis lágrimas, mi alegría y la cama con mi esposo. ¿Eso es una confusión?
No planeamos que pasara, insistió. Fue una noche nada más. No, Valeria. Fue la noche antes de mi boda. Eso no es nada más. Eso lo es todo. Se quedó callada. Yo respiré hondo y añadí, te perdono, pero no quiero volver a verte. ¿Me perdonas? Preguntó sorprendida. Sí, porque no quiero cargar con tu culpa. No te la mereces. Y yo no merezco seguir envenenándome. Ella asintió, llorando, y se fue. Y ahí, en ese instante, sentí algo romperse, pero no dentro de mí. Era la cadena, esa que me ataba al dolor, al rencor, al pasado. Pasaron los meses. Vendí el anillo. Me mudé de ciudad y comencé de cero. Volví a la agencia, pero esta vez como directora de un nuevo equipo. Dejé de mirar atrás, y aunque el corazón seguía herido, algo en mí comenzaba a florecer. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a reconocerme. Un día, mientras revisaba unos correos, recibí uno anónimo con solo 3 palabras. Gracias por irte. No supe si fue Daniel o Valeria, pero no importó, porque por primera vez entendí que mi salida había sido mi renacimiento. Esa noche, mientras miraba mi reflejo en el espejo del baño, dije algo que nunca me había atrevido a decir. Te amo, Laura. Y aunque sonó extraño, fue liberador. Porque por fin, después de tanto, había dejado de buscar amor en los demás. Lo había encontrado en mí. Los meses pasaron, y poco a poco el dolor comenzó a transformarse en otra cosa. No en olvido, porque hay heridas que nunca desaparecen del todo, sino en algo más maduro, en comprensión. Comprensión de que el amor no siempre llega en la forma que esperamos, y de que a veces, cuando la vida nos arranca algo, en realidad nos está abriendo espacio para algo mejor. Me mudé a Valencia, lejos de todo lo que me recordara a Daniel o a Valeria. El mar se convirtió en mi refugio. Cada mañana, antes del trabajo, caminaba por la playa con una taza de café en la mano. El sonido de las olas era la única terapia que necesitaba. Era curioso. Durante años, mi vida giró alrededor de otra persona. Y ahora, por primera vez, giraba alrededor de mí. En la agencia, las cosas iban bien. Mi jefe me dio la oportunidad de dirigir una nueva campaña internacional. Era un reto enorme. Y acepté sin dudarlo. El primer día del proyecto, me presentaron a quien sería mi compañero de trabajo. Martín era un fotógrafo argentino que acababa de mudarse a España. Tenía esa energía tranquila de la gente que no necesita impresionar a nadie. Cabello desordenado, barba de 2 días y una sonrisa franca. Nada que ver con Daniel. Y tal vez por eso me cayó bien de inmediato. Encantado, jefa, dijo, tendiéndome la mano con un guiño. Reí. No me llames jefa. Solo Laura. Vale, solo Laura. Sonrió. Me gusta. Y así empezó una amistad que, sin querer, terminó derritiendo los restos de mi desconfianza. Martín y yo trabajábamos juntos a diario. Viajábamos para las sesiones de fotos. Discutíamos ideas. Comíamos bocadillos en el estudio. Él tenía un humor sutil. Algo torpe, pero genuino. Una tarde, mientras revisábamos las imágenes en su cámara, me dijo, ¿sabes lo que me gusta de ti? Lo miré desconfiada. ¿Qué? Que no finges. La mayoría de la gente en este trabajo sonríe por obligación. Tú sonríes cuando te da la gana. No supe qué responder. Hacía tiempo que nadie me veía tan de cerca. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. No lo buscábamos. No lo planeábamos. Pero estaba ahí, esa tensión silenciosa. Esa comodidad que solo se siente con alguien que no quiere salvarte, sino acompañarte. Una noche, después de una larga jornada, fuimos a cenar. El restaurante estaba casi vacío, con velas y música suave. Hablamos de todo, de la vida, de nuestros fracasos, de las cosas que nos daban miedo. Yo no solía hablar de Daniel, pero esa noche lo hice. Me engañaron, dije sin rodeos. Martín bajó la mirada. ¿Y lo perdonaste? Sí, suspiré, pero no por ellos. ¿Por mí? Entonces ya ganaste, respondió con una sonrisa. Y en ese momento lo supe. No necesitaba que alguien me rescatara, pero si la vida quería darme una nueva oportunidad, estaba dispuesta a tomarla. Los días se convirtieron en semanas. Martín empezó a formar parte de mi rutina sin que me diera cuenta. Café por la mañana, mensajes en medio del trabajo, risas al final del día, un viernes. Mientras esperábamos un taxi después de una reunión, él me miró con esa mirada que ya no necesitaba palabras. Laura, dijo despacio, no quiero arruinar lo que tenemos, pero necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. Dilo. Me gustas. No desde ahora, desde hace tiempo. Pero no te dije nada porque se nota que todavía te estás reconstruyendo. Guardé silencio, no sabía qué decir. Había pasado tanto tiempo evitando sentir algo que casi había olvidado cómo se hacía. No te pido nada, añadió. Solo quería que lo supieras, y se alejó caminando bajo la lluvia. Yo me quedé ahí, empapada, con una sonrisa estúpida que no podía controlar. Esa noche no dormí. Pensé en Daniel, en Valeria, en todo lo que había vivido. Pensé en cómo el amor, mal entendido, me había destruido, y cómo ahora
De forma simple y silenciosa, parecía volver a tocar la puerta. Por la mañana, lo llamé. ¿Quieres desayunar?, le pregunté. ¿Contigo? Siempre. Nos encontramos en un pequeño café frente al mar. Él llegó con su cámara al cuello y el cabello despeinado. No sé si esto es una cita o una reunión, bromeó. Yo tampoco, dije riendo. Pero podemos decidirlo sobre la marcha. Desayunamos durante horas, entre risas, confesiones y silencios cómodos. En un momento, sin pensarlo, apoyé mi mano sobre la suya. Él me miró, y el mundo pareció detenerse. Entonces, susurró. ¿Esto cuenta como una cita? Sí, respondí sonriendo, pero una que empieza lento. Perfecto, dijo. Lo bueno tarda, ¿no? Asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin que doliera. Esa tarde, mientras caminábamos por la playa, Martín tomó su cámara y dijo, quiero hacerte una foto. ¿Así sin avisar? Sí, quiero capturar la versión de ti que no sabe que ya sanó. Me reí. Eso suena poético. Es que lo es, dijo, levantando la cámara. El clic resonó suave, como una pequeña verdad capturada. Listo, sonrió. Ahora ya tienes una prueba de que sobreviviste. Y aunque no lo dije en voz alta, en mi corazón supe que tenía razón, porque sobreviví a la traición, al abandono, a la culpa, a mí misma. Y esa tarde, bajo el sol de Valencia, entendí que la vida siempre te devuelve lo que te roba, pero solo cuando estás lista para recibirlo. El invierno llegó a Valencia con ese frío que cala los huesos, pero a mí me encontraba más viva que nunca. Habían pasado casi 6 meses desde aquella primera cita improvisada con Martín, y sin darme cuenta, mi vida había cambiado de manera silenciosa, casi imperceptible. Ya no me despertaba con el peso del pasado en el pecho. Ya no repasaba cada error o cada traición como si fuera un ritual de autodestrucción. Mi mente, por fin, había dejado de vivir en ¿por qué me lo hicieron?, para comenzar a habitar en ¿qué puedo hacer ahora? Y parte de eso era él, Martín. No porque me salvara, sino porque nunca intentó hacerlo. No me prometió amor eterno, ni me llenó de palabras vacías. Solo estuvo ahí, presente, firme, como si su existencia fuera un recordatorio constante de que la calma también puede enamorar. Nuestra relación avanzaba sin etiquetas, sin presiones. Salíamos, trabajábamos juntos, nos reíamos hasta tarde. No había urgencia por definir lo que éramos, porque ambos sabíamos que lo importante no era el título, sino la paz que sentíamos cuando estábamos cerca. Pero el amor, incluso el más sereno, tiene su manera de ponerte a prueba. Una tarde, la agencia nos asignó un nuevo cliente, una marca de joyas, y en la reunión de presentación, mientras el representante hablaba de las campañas pasadas, sentí cómo se me helaba la sangre. En una de las diapositivas aparecía una foto, un rostro que conocía demasiado bien. Daniel, el hombre que había destruido mi vida. Ahora era la imagen de la nueva campaña que la agencia iba a gestionar. No sé si fuera el destino, la ironía o una broma cósmica, pero lo cierto es que lo tenía frente a mí. Él no me vio de inmediato. Estaba sentado al otro lado de la sala, con su típica postura confiada y esa sonrisa que alguna vez me hizo sentir única, hasta que nuestros ojos se cruzaron. Entonces, su rostro cambió por completo. El silencio fue incómodo. La directora de cuentas notó algo raro, pero siguió hablando como si nada. Yo, en cambio, sentía un temblor en el estómago. No de amor, ni de nostalgia, de rabia contenida, de memoria. Al salir de la reunión, Martín me detuvo. ¿Estás bien? Sí, mentí. Laura, te conozco. ¿Ese tipo es él? Asentí. Él apretó los labios, como queriendo decir algo, pero se contuvo. Podemos pedir que te saquen del proyecto, dijo con calma. No, respondí rápido. No pienso huir más, y no lo hice. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de control emocional. Ver a Daniel en cada reunión, escucharlo hablar con esa falsa humildad, era como ver un reflejo de lo que alguna vez fui. Ingenua. Intentó hablarme varias veces. Solo quiero explicarte, me dijo una tarde en el pasillo. No necesito explicaciones, respondí sin mirarlo. Ya entendí todo hace mucho. He cambiado, insistió. Ojalá, dije. Pero aunque no lo hubieras hecho ya no me importa, y lo dejé ahí, con su ego sangrando. Martín fue mi refugio silencioso durante todo ese proceso. Nunca me presionó para hablar del tema, pero cuando lo hacía, él simplemente me escuchaba. Una noche, después de una reunión especialmente tensa, me llevó a su estudio. Tenía una pared llena de fotografías que había tomado en sus viajes. Desiertos, montañas, rostros anónimos, y en el centro una foto mía, esa que había tomado en la playa meses atrás. ¿Por qué la tienes ahí?, pregunté. Porque cada vez que dudo de mí, la miro, respondió, y me acuerdo de que incluso lo roto puede ser hermoso. No supe qué decir, solo me acerqué y lo abracé. Él me devolvió el abrazo sin palabras, con esa ternura que no necesitaba ser explicada.
Las cosas con Daniel terminaron pronto. El proyecto fracasó. Su imagen pública se vino abajo después de que saliera a la luz que había engañado a su esposa. La ironía era casi poética. Yo no tuve nada que ver con la filtración, pero cuando lo vi caer, sentí algo parecido a compasión. No por él, sino por la versión de mí que alguna vez creyó que ese hombre era su futuro. Una tarde, al salir del trabajo, Martín y yo caminábamos por el puerto. El viento olía a sal, y las gaviotas gritaban sobre los barcos. Él me miró y dijo, ¿sabes que todavía no te he besado? Me reí. ¿Eso es una queja o una invitación? Depende. ¿Cuál prefieres? Lo miré a los ojos y supe que ya no tenía miedo. Una invitación. Entonces se acercó, despacio, y me besó. No fue un beso explosivo ni cinematográfico. Fue suave, honesto, limpio. El tipo de beso que no promete nada, pero lo significa todo. En ese momento, lo supe. Había pasado de sobrevivir a vivir. Esa noche, al llegar a casa, me quedé mirando por la ventana. La ciudad brillaba como un mar de luces. Tomé una libreta y escribí una frase que se me vino a la mente. No se trata de encontrar a alguien que no te rompa, sino a alguien con quien no tengas que fingir que no estás rota. Y esa era la verdad. Martín no me reconstruyó. Solo me acompañó mientras yo aprendía a hacerlo sola. Unos días después me llegó un correo. De Valeria. Sí, otra vez. Decía, he visto tu entrevista en la revista. Estoy feliz por ti, de verdad. Espero que algún día puedas verme como una amiga otra vez. Me quedé en silencio. No respondí. No por rencor, sino porque hay cosas que deben quedarse donde pertenecen, en el pasado. Esa noche, Martín me llamó. ¿Estás ocupada? No. ¿Por qué? Porque acabo de conseguirnos un trabajo en Italia. 3 semanas de sesión. ¿Vienes? Reí. ¿Es una pregunta o una orden? Una mezcla de ambas. Y así, sin pensarlo mucho, empecé a empacar. No porque huyera del pasado, sino porque, por primera vez, quería ir hacia algo. El vuelo a Roma fue tranquilo. Miré por la ventana, el cielo anaranjado, el mar infinito. Pensé en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido, y en todo lo que ahora tenía. Y me di cuenta de algo. El amor no es esa montaña rusa de pasión y drama que siempre imaginé. A veces, el amor es simplemente sentirse en casa en alguien. Y yo, por fin, la había encontrado. No en Daniel, no en Valeria, ni siquiera en Martín. La había encontrado en mí. Italia fue un sueño. No de esos sueños perfectos, sino de los que se sienten reales, con sus días nublados, risas inesperadas y silencios que también decían mucho. Roma nos recibió con ese caos encantador que solo las ciudades con alma tienen. Calles estrechas, olor a café, gente hablando a gritos, vida en cada esquina. Martín y yo íbamos a trabajar en una campaña para una marca de ropa. 3 semanas, enteras fotografiando modelos, escenarios, luces. Y por primera vez, mi mundo no giraba en torno a un recuerdo doloroso. Giraba en torno a una sensación distinta, ligera, cálida. Era paz. El primer día del rodaje, mientras él ajustaba la cámara, yo lo observaba. Había algo fascinante en la forma en que miraba todo, no con deseo, sino con atención, con respeto. Cada fotografía suya era como una confesión, y cada vez que levantaba la vista para mirarme, yo sentía que me estaba eligiendo, sin palabras, sin prisas. Durante las noches, después del trabajo, caminábamos por las calles empedradas comiendo pizza y helado, hablando de cosas tontas, películas, libros, sueños, cosas que nunca antes había compartido con nadie porque con Daniel siempre sentía que debía tener cuidado con lo que decía. Con Martín, en cambio, podía ser ridículamente yo. Una noche, mientras estábamos sentados junto al río Tíber, me dijo algo que se quedó grabado en mí. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Laura? Preguntó con su voz baja y tranquila. Que todavía te ríes como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó. Respondí. Lo sé. Sonrió. Y aún así, te ríes. Eso, para mí, es la forma más pura de valentía. Me quedé en silencio, mirándolo, sin saber qué decir. Nadie me había dicho algo tan simple y tan cierto. Y por primera vez, no sentí que el pasado era una cicatriz, sino una medalla. Las semanas pasaron entre trabajo, risas y una sensación de que el tiempo se movía diferente. Una tarde, mientras editábamos fotos en su laptop, Martín me dijo algo que me dejó pensando. Cuando terminemos este proyecto quiero abrir mi propio estudio. Dijo. ¿Aquí? Pregunté. No, en Valencia. Pero quiero que sea nuestro. ¿Nuestro? Sonrió. Sí, el tuyo y el mío. Tú con las ideas, yo con las fotos. Una agencia pequeña, libre, sin jefes ni máscaras. Lo miré, sorprendida. Él no me estaba proponiendo amor, me estaba proponiendo futuro. Y eso, en alguien como yo, significaba todo. El último día en Roma fue especial. Terminamos la sesión más importante y decidimos celebrarlo con vino barato
y música en la terraza del hotel. Yo llevaba una blusa blanca y el cabello suelto. Él, su cámara colgada al cuello, como siempre. «Quiero una última foto antes de irnos», dijo. «Otra más, Martín, ya tienes 1000. No, esta es distinta». «¿Distinta cómo?» «Es la última de la mujer que creía que su historia había terminado». Reí. «¿Y qué pasa después de esa?» «Después empieza otra». Entonces me tomó la foto, y yo lo supe. Tenía razón. Volvimos a Valencia con un montón de recuerdos y algo más que no sabíamos cómo nombrar. Ya no éramos simplemente colegas o amigos, tampoco una pareja formal. Éramos dos personas que habían aprendido a caminar juntas sin prometerse el destino, solo el presente. Y eso bastaba. Un día, al llegar a la oficina, encontré un sobre mi escritorio, sin remitente. Dentro había una carta breve, escrita a mano. «Sé que no merezco tu tiempo, pero quería decirte que estoy bien. Estoy en terapia, tratando de entender por qué hice tanto daño. Espero que algún día recuerdes algo bueno de mí, aunque sea por error. Daniel». La leí varias veces. No me enojé, no me entristeció. Solo sentí distancia, como si hubiera leído la carta de un desconocido. Guardé el papel, no por nostalgia, sino porque quise cerrar el círculo. Esa noche, le conté a Martín. «¿Y cómo te hizo sentir?», preguntó, mientras servía vino. «Liviana», sonreí, como si hubiera soltado algo que ni sabía que seguía cargando. Brindamos, y en ese brindis, sin planearlo, cerré el último capítulo de mi vida anterior. Los meses siguientes fueron un torbellino. Abrimos el estudio. Lo llamamos Raíz, porque todo lo que es fuerte empieza desde el suelo, desde lo invisible. El primer día, cuando colgamos el cartel en la entrada, Martín me abrazó y susurró: «Mira lo que hicimos de las ruinas». Y yo sonreí, porque era verdad. Habíamos construido algo hermoso desde el dolor. A veces, cuando las cosas estaban tranquilas, pensaba en Valeria. No con odio, ni tristeza, solo con una especie de compasión. Había leído que el perdón no siempre se da por bondad, sino por amor propio. Y eso era justo lo que había hecho. Una tarde recibí un mensaje de ella. «Laura, me enteré de tu agencia. Te felicito. Estoy viviendo en otro país. Estoy bien. Espero que tú también». Solo respondí: «Lo estoy». Y con eso, puse punto final. Un año después, Raíz ya tenía varios clientes y la vida empezaba a sentirse plena. Martín y yo no hablábamos de amor, pero lo practicábamos sin decirlo. A veces me tomaba de la mano cuando nadie miraba. A veces me dejaba notas en el escritorio. «No olvides almorzar. Te ves preciosa cuando no estás tratando de serlo». Y cada pequeño gesto se sentía más sincero que todas las promesas que Daniel alguna vez me hizo. Una tarde, mientras volvíamos de una sesión, Martín me dijo algo que me hizo sonreír con esa ternura que solo él podía provocar. «¿Sabes cuál fue mi foto favorita en Roma?», preguntó. «¿Cuál?». «La que te hice cuando dijiste que ibas a empezar otra historia». «¿Por qué esa?». «Porque fue el momento exacto en que lo hiciste». Me reí. «¿Y cómo lo sabes?». «Porque desde entonces, no te volví a ver mirar atrás». Y tenía razón. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me miré largo rato. Ya no veía a la mujer rota que alguna vez fui. Veía a alguien que se había reconstruido sin pedir permiso. Y entendí que no hay traición suficientemente fuerte para destruir a quien aprende a elegirse cada día. Respiré profundo, apagué la luz y sonreí. Porque sí, esa era yo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso bastaba. 3 años después de aquel desastre que fue mi boda, mi vida era otra, completamente distinta. No porque me hubiera vuelto una persona nueva, sino porque finalmente me había reconciliado con la mujer que siempre fui antes de que alguien la hiciera dudar de su valor. El estudio que Martín y yo fundamos, Raíz, floreció más allá de lo que jamás soñamos. Clientes, viajes, reconocimientos, pero sobre todo libertad. Libertad de crear, de decidir, de vivir sin miedo. A veces cuando me quedaba sola en la oficina al final del día, miraba las fotos colgadas en las paredes, paisajes, retratos, instantes, y en medio de todo, siempre había una imagen, esa foto mía en la playa, aquella donde Martín dijo que quería capturar la versión de mí que no sabía que ya había sanado. Cada vez que la miraba, entendía un poco más la verdad que escondía, porque, en efecto, esa versión sanó completamente. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza del estudio, Martín se acercó con una sonrisa que ya conocía demasiado bien. Tenía una cajita en la mano, pequeña, envuelta con una cinta de color burdeos. «¿Qué es eso?», pregunté riendo. «Nada especial. Solo algo que quiero darte antes de que empiece el día». Abrí la caja. Adentro había una llave, una simple llave de bronce, con una etiqueta que decía «Casa». Lo miré, confundida. «¿Casa?». «Sí», sonrió. «La nuestra». Mi corazón se detuvo un segundo. Él respiró hondo. Se acercó despacio y añadió: «No te estoy pidiendo matrimonio, Laura. Ya sé que los anillos no te gustan.
Solo quiero construir algo contigo que no dependa de promesas, sino de presencia. Me reí entre lágrimas. Siempre sabes decir lo justo. No, dijo. Solo sé cuándo no decir demasiado. Y me abrazó. Ese tipo de abrazo que no dice te amo porque no hace falta. Nos mudamos juntos poco después. Un pequeño piso cerca del mar, lleno de luz y plantas. Sin lujos, sin símbolos vacíos. Solo paz. Por las mañanas, él hacía café mientras yo revisaba proyectos. Por las noches, cocinábamos juntos y hablábamos de todo. Y a veces, sin razón aparente, Martín me miraba y decía, «Todavía me sorprende que estés aquí». «¿Por qué?», preguntaba. «Porque antes de conocerte, no sabía que el amor podía ser tan tranquilo». Y sí, esa era la palabra que definía lo nuestro. Tranquilidad. Un amor sin ruido, sin drama, sin heridas. Un amor que se siente como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Un día recibí una llamada inesperada. Era la madre de Valeria. Su voz sonaba temblorosa. «Laura, lamento molestarte, pero Valeria está en el hospital. Preguntó por ti». No lo pensé. Fui. Cuando entré en la habitación, la encontré más delgada, con el rostro cansado, pero con los mismos ojos de siempre. Me sonrió con un hilo de voz. «Sabía que vendrías». No sabía qué decir. Nos quedamos en silencio unos segundos. «Tenías razón», susurró ella. «No fue amor, fue egoísmo». «Y lo pagué caro». «No necesitas explicarte», le respondí. «Sí lo necesito, porque fuiste la única persona que realmente me quiso sin esperar nada. Y yo destruí eso». Tomé su mano. «Ya está, Valeria, de verdad. Ya no hay nada que perdonar». Ella lloró, y en ese llanto, entendí que la vida tiene una forma extraña de cerrar los círculos. No siempre con justicia, sino con comprensión. Salí del hospital en paz. Era el último fantasma que quedaba. Esa noche, en casa, le conté a Martín. Él me escuchó en silencio. Como siempre, luego dijo, cerrar ciclos no siempre significa alejarlos. A veces solo es dejar de doler cuando los recuerdas. Exacto, respondí. Y creo que, por fin, lo logré. Él me abrazó por detrás y apoyó la cabeza sobre mi hombro. Te juro que cada vez que hablas así me dan ganas de hacerte una foto. ¿Otra? Ya tienes miles. Sí, pero ninguna de esta versión de ti, la que ya no teme recordar. Sonreí, porque sabía que tenía razón. Un año después, Raíz celebró su 5º aniversario con una exposición especial, Reconstrucciones. Era una colección de fotografías sobre renacer, personas que habían superado pérdidas, enfermedades, traiciones, cada historia, una cicatriz convertida en arte. Cuando la inauguramos, la galería se llenó. Martín dio un discurso corto, y luego me pidió que hablara. Tomé el micrófono, con las manos temblando, y dije, esta exposición nació de una pregunta. ¿Qué hacemos con lo que nos rompe? Miré al público y vi rostros atentos, algunos emocionados. La respuesta, creo, es simple. Lo usamos para crecer. Lo usamos para amar mejor. Lo usamos para construir raíces donde antes solo hubo ruinas. El público aplaudió. Martín me tomó la mano. Y en ese instante, entendí que la vida no me había quitado nada. Solo me había preparado para todo esto. Cuando terminó la noche, salimos a caminar por la playa, igual que hacíamos cuando nos conocimos. El mar brillaba con la luna. Me quité los zapatos y sentí la arena fría bajo los pies. Martín me miró y dijo, ¿recuerdas cuando dijiste que tu historia había terminado? Sí, mentías. Apenas empezaba. Reí y lo besé. A veces me preguntan si volví a creer en el amor después de todo lo que pasó. Siempre respondo lo mismo. No, no volví a creer en el amor. Volví a creer en mí, y desde ahí, todo lo demás fue posible. El amor, cuando llega sin ruido, no se siente como fuego, se siente como hogar. Y eso aprendí. Es lo único que vale la pena esperar. Aquella noche, mientras el mar susurraba y el viento jugaba con mi cabello, me quedé mirando las luces del puerto y pensé en la mujer que fui, en la que soy, y en la que aún puedo llegar a ser. Y sonreí, porque por fin entendí que la felicidad no siempre llega con un sí, acepto, sino con un ya no me duele.